Apreciados alumnos de la Facultad de Filosofía de la sede Juan León Mallorquín, sean todos bienvenidos a la clase número 6 de Historia de la Educación y la Pedagogía. Les invito cordialmente a que puedan compartir conmigo el desarrollo de esta clase. Para rememorar un poco, en la clase anterior estuvimos desarrollando juntos el tema referente a la educación primitiva, y en ese sentido habíamos estado analizando que la educación es una actividad exclusivamente humana y existen diferentes formas de registrar los saberes. También la educación constituye una muy buena forma de sobrevivencia humana. Es una necesidad que tiene el hombre de ser educado y también constituye una forma de ser libre. La educación primitiva, entonces, habíamos hablado de que Grecia constituye la cuna de la cultura de la humanidad, y habíamos también estudiado los aportes de los grandes filósofos pensadores griegos como un aporte importante a la cultura también, no solamente griega, sino que al mundo cultural. El tema que nos convoca hoy hace referencia a la educación romana. Y para ello les invito a que podamos ver juntos los 3 objetivos específicos esperados. Identificar el tipo de educación impartida en Roma. Diferenciar las instituciones educativas. Y por último, reconocer los aportes de la cultura griega en el mundo de la educación romana. Entonces comenzamos diciendo que según los ideales educativos y la forma de la enseñanza en Roma, se divide en 3 grandes periodos: periodo arcaico o tradicional, el periodo de adopción de la cultura helenística y por último, el periodo de expansión de los ideales romanos en los pueblos bárbaros conquistados. Roma constituía un pueblo de agricultores, legisladores, conquistadores y colonizadores. Por tanto, el campo educativo se caracterizaba por pocas ideas pedagógicas, pero sí muchas acciones educativas. La educación en la antigua Roma procuraba ser equitativa en el campo social y político. Por tanto, tenía como finalidad la moral y dedicación a la comunidad. Seguidamente vamos a ver al hogar, a la familia, como centro de la educación. El niño romano se educaba en el hogar, que constituía el centro de la educación. La tarea primeramente le correspondía a la madre hasta los 7 años y posteriormente la responsabilidad de la educación del niño romano recaía en el padre, el pater familias. La educación romana, el joven no estaba en contacto directo con la vida social antes de cumplir los 18 años de edad. En este momento, el encargado de su educación era un sabio y que tenía que ser amigo de la familia. El método de la educación romana, igual que la griega, era pasivo.
y constituía precisamente la imitación a sus antepasados. Es decir, que el niño romano tenía que imitar los pasos, las actividades, las acciones realizadas por sus padres, por sus antecesores. Fielmente tenían que repetir esas acciones e ir aprendiendo. Los niños también se ejercitaban leyendo los preceptos, que era una instrucción jurídica y religiosa, considerada por tanto imprescindible para la formación del ciudadano. Esto se refiere a la ley de las 12 tablas. Posteriormente, la helenización. ¿Qué significa? La expansión de la cultura griega. Y a partir del siglo III a.C., el mundo romano experimentó una fuerte influencia en su educación que en un primer momento afectó a los círculos nobiliarios para irse luego desarrollándose, expandiéndose entre toda la sociedad. A eso le llamamos helenización. Posteriormente, ya desde los últimos años de la República, lo educativo abandona el entorno familiar y es allí donde se convierte en el sector público. Y justamente el sistema educativo, a partir de esto, ya se divide en 3 etapas o niveles. Primeramente, el nivel elemental, donde recurrían los romanos de entre 7 y 12 años de edad. Luego, el nivel secundario, a cargo del grammaticus, entre 12 a 17 años de edad. Y posteriormente, el nivel superior, desarrollado por los retóricos. Y vamos a ver a continuación también qué significa retórico. La enseñanza media constituía un ciclo de la enseñanza romana de entre 12 a 17 años, donde solo accedía también una minoría. Su objetivo consistía en aprender perfectamente el latín y también el griego, que son las 2 lenguas de la cultura más importante en esa época, en ese entonces. ¿Qué significa expansión del genio latino? La expansión de Roma. Periodo de la educación de Roma que se caracteriza por la imposición en todos los países bárbaros de Europa de los ideales de la cultura latina. Valores, por ejemplo, referente a la justicia, el orden, la paz, que permitió también que se expandiera el espíritu romano. La escuela del retórico, lo que ya hacíamos referencia, saber qué decir. Un tipo de educación también superior de Roma que consistía en el aprendizaje de la elocuencia. Y por otro lado también le aseguraba al niño romano, al estudiante romano, la posibilidad de ejercer la abogacía, el derecho. En la educación romana podemos destacar ya como una conclusión final la dedicación que se tenía para que los hijos fuesen un vivo ejemplo de sus antecesores. Se interesaban más por lo práctico, lo concreto. Dejaba a un lado las teorías y se dedicaba a vivir la vida más desde las acciones, aprendiendo de cada situación y acción. Entonces, esto tenía pensado compartir hoy con ustedes en esta clase número 6. Espero que hayan aprendido algo importante y, si Dios permite,
seguiremos aprendiendo juntos. Hasta pronto.